Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Desgraciadamente, cuando se pierde un amigo, cuando un amigo se va, como dice la canción, es imposible evadirse de la tristeza que produce su pérdida. Murió en el extranjero luego de una postración de algunos meses en coma, rodeado del amor de su familia, un amigo entrañable, cordial, afable, serio, consecuente. El ingeniero Marcos Jorge Elías, nuestro querido Marquito. Al momento que esto se graba, todavía no tengo la información de cuándo se traerá su cadáver y cuándo serán las exequias. En todo caso, es deber de La Respuesta, deber moral íntimo mío y de mi familia, expresarles solidaridad y pésame sincero a toda su familia, a su viuda María Amalia, sus hijos, a su hermano entrañable Fran, a sus hermanas Adelinita, Raiza y los demás, y los nietos, sobrinos, nietos de Marcos, su padre, que fuera un amigo eterno durante toda su vida, un gran amigo nuestro, Marco Jorge Moreno, así como doña Adelina, su esposa. Ha muerto el profesional cabal, responsable, ha muerto el ciudadano. La última vez que le vi fue en ocasión de la despedida del anterior embajador de Israel en el Hotel Quinto Centenario. Y me agradó tanto conversar con él, sin presentir, claro está, que vendría de repente, estando en el extranjero, esa pérdida penosa de su salud que le ha llevado a la muerte. Pedimos al Señor que le dé paz, descanso a su alma y a sus restos. Marquito pasó por la vida siendo un ejemplo de lo que debe de ser el amigo. Es una pérdida social importante. Un gran profesional, un magnífico ser humano, padre, esposo, con todas las virtudes imaginables. Paz, descanso a su alma y paz a sus restos. Bien, en el programa pasado yo me quedé pensando, después de grabarlo, en que este de hoy, que es el último del año 18, debería de tener, y así lo haré, una reflexión sobre dos eventos que a mi modo de ver fueron importantísimos
en el momento en que se produjeran, pero van a resultar todavía más importantes en el futuro inmediato, mediato y lejano de la República. Es decir, no se trató de dos eventos noticiosos que fueron interesantes, que se difundieron, que la atención pública le puso gran caso. No, fueron eventos de tipo político, con efectos, que ahora es cuando se comenzarán a desarrollar. Uno, el establecimiento de relaciones diplomáticas con la China popular, la China continental, el abandono de todo tipo de nexo o relación con la China de la isla de Taiwán, el encono manifiesto de Estados Unidos, el enojo, más para mejor decirlo, por la forma en que se hizo. Nosotros fuimos sus críticos en el momento, precisamente apoyándonos en el momento, en la forma y en el tiempo en que se hizo. Pero siempre sostuvimos, va a tener efectos políticos importantes en el país. Ese paso de la política exterior nuestra que acababa de dar el gobierno. Sabemos, estuvimos durante programas manejando quienes estuvieron en la estimulación, en la alegría de hacer eso. Y recuerden que la gran sorpresa fue cuando la gentil chinita exploradora que estaba aquí desde hacía algún tiempo para ir arreglando ese paso, acomodando ese paso, que señaló al ministro Montalvo y a su equipo como los más entusiastas en el establecimiento de esas relaciones. Recuerden que yo he expresado mi estupor y mi sorpresa porque un hombre oriundo de USAID, Estados Unidos, entiéndase, trabajando en las sombras, como le es habitual, con gran entusiasmo para ese establecimiento de relaciones diplomáticas con China, resultaba sorprendente que no se supo hasta que la chinita no habló. Pero bien, se dio ese caso. El otro evento muy importante fue el de finales del año. El pacto que se iba a firmar en Marruecos, en Marrakech, en un evento de Naciones Unidas sobre migraciones. Se había trabajado en forma muy activa, hasta fuimos reconocidos como Estado, cosa esta que no trascendía aquí, hasta llegar a la aprobación que se diera en Panamá. Pero faltaba el trámite final de refrendarlo en Marrakech. Asimismo, el otro pacto de Naciones Unidas, pacto sobre refugiados, que sería conocido y firmado por las naciones, los estados del mundo en la Asamblea de New York. Eran dos emboscadas, yo llamo dos patíbulos para la República Dominicana. El patíbulo de Marruecos, entregando definitivamente las potestades para poder organizar la presencia del extranjero en nuestro país, y
La de New York, que era todavía más agresiva sobre refugiados. A última hora, cuando trascendió, el pueblo dio una muestra muy importante de desagrado. Un desagrado con rasgos de rebeldía torva, delicada, al grado de que yo me convencí, no sin sorpresa, de que de haberse firmado esos pactos, hubiésemos podido caer en una situación sumamente conflictiva y es previsible que se hubiesen producido sucesos parecidos o quizás más graves. Que el gran desorden legítimo del abril del 84, que a escala nacional generó una resistencia pública impresionante, que tuviera un saldo de cientos de muertos y miles de heridos. Afortunadamente, yo pienso que la divina providencia de algún modo iluminó al presidente de la República para rehusarse a dar ese paso. Se dijo que habían mandado a hacer un sondeo, que el sondeo daba un 80% o un 93% de ira, de desencuentro, de desacuerdo, y que quizás eso fue lo que más influyó y determinó la negativa a firmar y comprometernos en esos pactos patibularios. Esos dos eventos fueron, en la opinión de la respuesta, los más sobresalientes y los más importantes porque, como explicara al principio, son de efectos por verse, por desarrollarse. El primero, lo de China, lo estamos viendo casi día a día. En la medida en que se enconan las superpotencias, Estados Unidos, China girando hacia Rusia, haciendo inversiones comunes portentosas en el Ártico para dominar el gas natural del mundo, acuerdos sobre transporte, sobre todos los géneros de inversión que se puedan imaginar entre esas dos naciones importantísimas, Rusia y China. Europa atribulada, dando tumbos, asediada y en gran modo estremecida por el proceso masivo de migración, especial y señaladamente de África, y con dificultades porque su guía tutor después de la Segunda Guerra fueron los Estados Unidos. Europa progresó y se recuperó de la hecatombe en una forma asombrosa, porque ahí se da la paradoja de que es donde reside la historia del mundo en muchos aspectos, donde se aloja quizás el mayor y más alto nivel de la cultura, y también donde se han sabido dar las barbaridades mayores de la historia, las dos guerras, Primera y Segunda Guerras mundiales. Pero Estados Unidos proveía la defensa, porque estaba la dificultad de la Guerra Fría, con la Unión Soviética ya desaparecida, y estaban los problemas misilísticos, los problemas nucleares, bueno,
Y la OTAN se creó precisamente como una manera de proteger a la Europa que podía ser tocada porque la Unión Soviética tenía tanto control sobre la Europa del Este que hasta la propia Alemania estaba partida en dos. Europa hoy está muy contrariada y confundida, porque en Estados Unidos se produjo un fenómeno hace 2 años que parece que el globalismo no lo había previsto. Los globalistas, es decir, el núcleo duro de un centenar de los dueños de los capitales del mundo, la gente de Davos, interesados en tener un control mundial, borrando fronteras, olvidándose de esas ridiculeces de las naciones, no pensó que en Estados Unidos podría aparecer esa expresión de la América profunda que se llama, y que pudiera llegar a poder un hombre como el que está, el presidente Donald Trump. Esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, esos desagrados que a veces lucen abismales, porque se trata de superpotencias. Estados Unidos con sus intereses en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos diciendo, respondiendo a nivel de su vicepresidente, reconocemos una sola China, pero la queremos como la democrática de Taiwán, no como la comunista, la continental. Un comunismo ya muy hibridado con el capitalismo de Estado. Y no de Estado, sino de la propia iniciativa privada china, que es portentosa. En medio de eso, la región, el Caribe, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y los previsibles trastornos que están ya en curso, no son previsibles, que pueden ser explosivos. Rusia personándose, dándole el hombro a Venezuela, aviones con capacidad de bombardeos nucleares visitándola, Irán por enviar fragatas especiales invisibles al radar, hacer maniobras conjuntas de 5 meses con la Marina venezolana. En Brasil, ya sabemos, 54 millones de brasileños sacan a un hombre que tiene una línea totalmente diferente y contrapuesta a la del Partido de los Trabajadores dominantes de los últimos lustros, las últimas décadas, con la gran desgracia del líder mayor, Luis Ignacio Lula da Silva, bajo proceso, y la expresidenta Dilma Rousseff apercibida ya. Bueno, una situación sombría. En medio de eso estamos nosotros, en el Caribe. Y China, con el entusiasmo que le produjo ese encuentro, pues recibió a nuestro jefe de Estado con gran honor, como son ellos, de solemnes y de cuidadosos en el trato con los jefes de Estado extranjeros. Y habla del Caribe, y habla de que su centro de operaciones previsible será República Dominicana, porque tiene la economía mayor, porque tiene las infraestructuras mejores. Bueno, a todo esto, las tensiones entre los grandes con una tendencia a aumentar, y nosotros en el medio. ¿Qué está pasando entonces? Que entre nosotros hay una turbulencia presagiosa de cosas malas. Como siempre ha ocurrido históricamente, la división.
las riñas, los desencuentros, las enemistades enconosas entre líderes importantes de la República, con todo lo que derrama eso hacia los tributarios, hacia los afluentes, de las camarillas, de los grupos. Y la cuestión de decidir en unos meses quién va a seguir asumiendo el poder en la República Dominicana. Surge ya en una forma más tangible, más palpable, el fantasma de habilitar al presidente Medina para que pueda participar en las elecciones del 2020. Dejar sin efecto la disposición constitucional que establecía la prohibición de poderse intentar nunca jamás, después de ya en las condiciones que quedaba el presidente Medina después de la crisis precedente. Y se busca hacerlo en esta oportunidad a través de un fallo del Tribunal Superior Electoral. La precedente estuvo montada sobre los hombros de una asamblea revisora que fue convocada, digo muchas veces, con la velocidad de un referimiento civil, a breve plazo, más que a breve plazo, más acelerada, casi de hora a hora, en medio de una sospecha y de afirmaciones tremendas acerca de la experiencia, porque el Poder Legislativo quedó sumamente desacreditado. Se vio que había mucho contenido de reelección por reelección, permanecieron gran parte de los legisladores que dieron su aprobación para que se produjera ese ataque a la Constitución, pero por vía de asamblea revisora, que mal que bien es la que puede tocar la Constitución. Ahora vienen los artilugios de siempre. Eso no es nuevo en nuestra historia. Ya tenemos un precedente de 1928 con la famosa prórroga que se le dio al periodo de Horacio Vázquez, que vencía en el 28, pero que seguido aparecieron los juristas, que entonces posiblemente estaban mejor dotados, pero seguían siendo armadores de triquiñuelas. No son 4 años, son 6, porque él lo eligieron en el 24 y que entonces la Constitución que estaba vigente era la del 24, la del 6, que eran 6 años, y después vino la otra con 4 años, pero esa no le es aplicable. Bueno, todos esos artificios que en el fondo están llenos de cinismo y de provechos inconfesables de sectores. Se logró la prórroga y a los 2 años ya teníamos un régimen de fuerza que durara 30 años. El régimen de Trujillo. Se acabaron los artilugios y llegaron las bayonetas y llegó el poder opresor de toda dictadura, con toda la parafernalia formal de los poderes públicos organizados, pero un poder totalmente despótico. Ahora vienen los esfuerzos de ahora. Se copia, parece, o se ha querido copiar la experiencia boliviana. Evo Morales es un líder evidentemente importante, es un fruto aymara, es decir, de la población originaria indígena
de Bolivia, ya tiene 3 mandatos, propusieron un referéndum, lo perdió para poder optar por un 4º periodo, pero él o sus asesores determinaron que había un atajo. ¿Cuál? Un fallo del Tribunal Electoral Superior. Y en base a eso, habilitaron a Evo para un 4º periodo. Ya comienzan a sentirse los barruntos y algunas señales de encuestas de que Evo está como algo receloso con la aventura de un 4º periodo y se está como medio alejando de esa posibilidad que le fuera ofrecida. La última encuesta dio unos niveles preocupantes para los partidarios y para el propio líder, porque no sé cuál de la oposición tenía niveles ya ligeramente superiores. Aquí, efectivamente, está propuesta para el mismo mes de enero una ofensiva en ese sentido. Yo digo, Danilo Medina, presidente de la República, debe, no es puede, debe hacer un ejercicio primero de conciencia, que es imprescindible, pero un ejercicio hacia la consulta sana y honrada de los sectores más diversos de la sociedad. Es decir, no depender únicamente del andamiaje jurídico o pseudojurídico que se le pueda construir a través de las recomendaciones de esos juristas y de esos técnicos y de esos políticos de camarillas que tienen sus agendas y tienen sus miedos, porque muchos de ellos evidentemente temen que termine el poder en su favor. Y debe incluso de hacer consultas a profesionales que no estén involucrados tan intensamente, porque cada quien tiene sus preferencias y sus simpatías. Profesionales del derecho que le digan la realidad jurídica del impedimento insuperable que existe para poder asumir por un fallo del Tribunal Superior Electoral esa posibilidad de rehabilitación de él para participar en un 3er periodo en las elecciones del 2020. Yo voy a hacer una anécdota, voy a contar un episodio ya conocido en círculos bastante cerrados, pero muy confiables en su relato. En el año 1928, don Horacio Vázquez, presidente de la República, un gran líder nacional, indudablemente. Recuerden aquello de que sus partidarios eran tan furibundos que llegó un momento que decían: Horacio, que entre el mar. Le dice a don Virgilio Álvarez Pina, que fue su amigo leal y que incluso, a pesar del parentesco con la madre de Trujillo en los primeros 3 años del régimen de Trujillo, no fue al régimen, se quedó con don Horacio caído. Le dice a don Cucho: vamos a ir esta noche a un lugar y quiero ir en un carro contigo, pero sin escolta, sin protección militar.
¿A dónde iban? A la casa del presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Rafael Justino del Castillo, un jurista eminentísimo, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Contaba don Cucho que ellos, don Horacio y don Rafael Justino Castillo, se sentaron en la sala y él quedó como joven en la galería. Simplemente acompañaba al presidente. Hablaron. Cuando iban de regreso a la mansión, porque no existía el palacio, le dice don Horacio a don Cucho: caramba, Cucho, Justino es un sabio. Me dio las explicaciones mejores que he oído respecto a la cuestión de la prórroga del mandato. Mira, reparte las instrucciones mañana, desmonten todo intento de apoyar la prórroga y olvídense de que vamos a tomar ese camino. Justino tiene razón. Llegan, muy bien, don Cucho decía, bueno, vamos a comenzar al Partido Nacional, el más importante, partido de poder. Abandonen eso, ya se decidió que no. Al día siguiente, don Cucho va a la mansión y don Horacio está recibiendo a Trujillo, que era el jefe militar más importante, con asiento en la Fortaleza Osama. No era en la mansión donde está el palacio, era en el asiento de gobierno frente al Reloj del Sol, en la calle Colón, donde está la Fortaleza Osama. Ahí era que estaba la reunión. Cuando Trujillo sale del despacho, le dice: oh, Cucho, ¿cómo estás? Ven, acompáñame. Y se va caminando frente al Panteón Nacional hacia la fortaleza. Y le dice: estaba anoche con el presidente. Yo sé dónde estaban. Tú no estabas espiando. No, yo no lo puedo dejar, ni que él quiera. Yo tengo que cuidarlo. Yo le puse servicio y yo lo supe anoche. ¿Qué? Bueno, voy a decir la palabra. Debo decirla, hombre, si la usamos diariamente. Qué pendejo está Justino. ¿Quién se lo va a creer? Él lo que quiere y anda buscando es ser él. Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de algún modo en la Constitución, tenía un acceso si se producía algún tipo de vacancia, renuncia, enfermedad del presidente. Don Cucho le dice: pero no me digas que tú estaba espiándonos. Sí. Yo hablé con él ahora, con don Horacio. Está convencido, la prórroga va. Olvídate de eso. No desmonte nada. Y te voy a decir una cosa, Cucho. Después de él, si alguien va, soy yo. Pero bueno, tú estás loco. No. Episodio real. Efectivamente, don Horacio parece que al llegar o a la casa, o los amigos o los familiares le dieron un consejo diferente y se olvidó. Cuando Trujillo llega al otro día, lo persuade de que no, que eso es Justino Castillo que quiere ser. Y miren la tragedia que sobrevino. Lo estoy haciendo así en una forma coloquial, usando conocimientos que he recibido de testimonios. Yo tuve la oportunidad de confirmarlo con don Cucho cuando en el velatorio de un sobrino de él,
de un pariente de él cercano, que era hermano de Dilia Rodríguez Álvarez, la esposa de mi hermano Américo, el doctor René Rodríguez Álvarez, que lo habían traído de Estados Unidos, y don Cucho estaba en el velatorio, y yo lo aproveché y le pregunté muchas cosas, entre ellas esa, y me dijo, fue así. Se la doy al presidente Medina con la buena fe más absoluta con que puedo opinar sobre esas cosas. No se embarque en esa aventura. Ahora, le voy a dar el consejo del abogado. El fallo del Tribunal Constitucional, esa sentencia 0352-18, expediente Tribunal Constitucional 01-2018-0003, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Fredemido Ferrera Díaz contra la disposición transitoria 20ª de la Constitución de fecha 13 de junio del año 2015. Ese fallo del Tribunal Constitucional es una barrera infranqueable para todo atrevimiento, tanto del Poder Judicial como del Poder Electoral, la jurisdicción electoral, incluso para el propio Poder Legislativo, porque la ley adjetiva no puede alterar eso. Para poder alterar esa prohibición del transitorio aludido, habría la necesidad de convocar una nueva asamblea revisora. No como dijera un amigo de la Cámara de Diputados, nosotros tenemos facultad para hacerlo por ley, porque nadie... No, el artículo 184 de la Constitución establece el carácter vinculante para los fallos del Tribunal Constitucional frente a todos los poderes públicos. Poderes públicos, entiéndase, el judicial, el legislativo, siempre que éste no promueva la asamblea revisora, que así se podría tocar esa disposición constitucional. Oigan lo que dice ese fallo, solamente voy a leerlo así, en la página 38 a 40, de 42, la 38. Dispone en forma expresa lo siguiente. Artículo 267. El Tribunal Constitucional, que tiene como misión proteger la integridad constitucional, dice: reforma constitucional. La reforma de la Constitución solo podría hacerse en la forma que indica ella misma, y no podrán jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares, dice la Constitución. Ahora dice el tribunal: de lo anterior resulta que el contenido de la Constitución es inimpugnable, es decir, no se puede impugnar por medio de demandas de garantías o mediante el ejercicio de procedimientos constitucionales que no sean la asamblea revisora.
De la lectura, dice el tribunal, del artículo 267 resulta la imposibilidad de que cualquier órgano distinto a la Asamblea Nacional Revisora modifique la Constitución, pues permitir que el Tribunal Constitucional, ellos mismos, o cualquier órgano del Estado, modifique o anule alguna disposición de la Constitución, sería usurpar el poder constituyente, atentar contra el orden constitucional y democrático, perpetrándose un golpe a la Constitución. Presidente Medina, un golpe de Estado. Eso que se va a intentar ante el Tribunal Superior Electoral es un principio de un golpe de Estado. De la lectura, la actuación descrita anteriormente, dice el tribunal, entraría en el ámbito de aplicación del artículo 73, es decir, lo que le pedía el impetrante al Tribunal Constitucional para que dejara sin efecto la prohibición del transitorio que se estableciera en la reforma de la Asamblea Revisora. La actuación descrita anteriormente entraría en el ámbito de aplicación del artículo 73 de la Constitución relativo a la nulidad de los actos que subviertan, de subversión, de subvertir el orden constitucional. Escucho yo, presidente Medina, con esa iniciativa se está tratando de subvertir el orden constitucional. Dice el organismo máximo que ni él puede hacerlo. Dicha disposición reza de la manera siguiente: son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional. Este abogado, ya con 87 años de edad, que ha estado escribiendo en su blog La Pregunta, experiencias de vida, describiendo acontecimientos, sucesos del pasado remoto e inmediato, correlacionándolos con cosas que están presentándose en la actualidad. Le dice a Danilo Medina, en su condición de ciudadano de este país, además exaliado del Partido de la Liberación Dominicana, amigo personal, renunciante de su gobierno y de la alianza con su partido, por motivos relacionados estrictamente con la cuestión del manejo del trastorno dominico-haitiano. Le puede decir, no lo intente, presidente. La sentencia del Tribunal Constitucional contiene prohibiciones estrictas para que se pueda recurrir a acciones en garantía o directa en procura de cosas que puedan ir contra las disposiciones de ese fallo, que es vinculante conforme al 184 para todos los poderes públicos. Ni puede una sentencia del Poder Judicial volverse contra esas disposiciones del Tribunal Constitucional, ni el propio Poder Legislativo mediante legislación adjetiva y ordinaria. En dos palabras, para modificar ese transitorio
constitucional se precisaría de una decisión de la Asamblea Revisora. Eso es en el orden jurídico. Ahora, el político le advierte al presidente Medina que la situación regional y, ¿por qué no, mundial, le resulta sumamente sensible a él, porque en el paso que diera para el establecimiento de relaciones diplomáticas formales exclusivamente con la China popular, evidentemente desagradó, intimidó, molestó al poder del norte, que es el que nos queda más cercano, porque somos, por mandato geográfico, una isla del Caribe constitutiva de parte de su tercera frontera. Y no va a escatimar medios para hacer pagar precios quizás dolorosos y mortificantes a esta administración, porque de no hacerlo habrá de entender. Van a hacer todos esos esfuerzos traumáticos y perturbadores de su constitución para permanecer 4 años más. Esto que hicieron en forma que ellos en su momento la calificaron de traición, por lo menos le dieron un tipo de énfasis de alevosía. Y nosotros con estos elementos que tenemos para poderlo exhibir y dañarle, y iniciativas incluso que podemos tomar, algunas de ellas hirientes contra mucha gente de la que estuvo participando ahí, vamos a permanecer impasibles. Está hablando el político. Si el presidente quiere sospechar que son insinceras mis recomendaciones y preocupaciones, es su derecho. Yo le aseguro que si se dedica o consiente que eso se produzca en su favor, le estará imponiendo a su país una problemática agudizada de conflictos, de magnitudes y consecuencias posibles, que mejor es no pensar en ellos. Es decir, esta respuesta de fin de año, yo le he querido confinar en esa preocupación. No solo en cuanto a los pactos con los cuales se nos quería llevar a una horca de Naciones Unidas, no solo en cuanto a las relaciones con China, que eran inevitables a la larga, pero que resultaron torpes y trastornadoras por el momento y en la forma en que se hizo, porque tenían un grado de provocación preocupante. Sino este abogado y político se refiere al proceso público nacional. Yo sé que están las camarillas, yo sé del injerto, yo sé de todos los esfuerzos que se hicieron, incluso para llevarlo a esa posición, a esa encrucijada.
No fue simplemente el error. Ahí cuando la chinita reconoce al primer ministro por sus esfuerzos, por ese paso dado en favor de ponerse del lado de la historia por el acuerdo con China, de establecer sus relaciones formales. Ahí había mucha mala fe. ¿Por qué? Porque se entendía, el viento no es favorable para los planes del Estado binacional. Nosotros hemos estado trabajando con gran éxito desde el tiempo de Obama y esperamos, lamentablemente, sin éxito, que Hillary siguiera y agudizara y profundizara el proceso hacia el Estado binacional. Si por mano del diablo Danilo, su instinto, lo hace ver al norte y decir, pero óigame, ahora son muy favorables las condiciones de nosotros poder hacer aquí rectificaciones y reajustes drásticos en todo el desorden que hemos promovido nosotros. Porque yo muchas veces digo, no han sido los haitianos de los últimos tiempos los que nos han invadido. Ha sido un gobierno nuestro el que los ha invitado a venir. Oigan qué amarga conclusión tiene uno que asumir. Y si este hombre, mirando ese viento favorable, comienza a volver a su predicamento del discurso de La Habana y me desmantela lo que dije yo con la bandera mandeliana de los derechos fundamentales, del odio y del desprecio que yo hice de las élites aquellas de 1844 y de 1863, esa escoria de Duarte, de Luperón, por Dios, y se nos arreglan con allá, perdimos, vamos a separarlo. Ahora no pensaron en lo que vendría. Esto que he estado aconsejando al presidente en forma expresa, que atienda o no atienda, ya es su derecho. Yo he cumplido. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, canal 33 de televisión abierta, 3 del cable, en nuestra versión central del domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, canal 19, 6 de la mañana de sábado, que asimismo a las 8 de la mañana Telefuturo, canal 23, después de la misa de San Antonio, de domingo a las 8 de la mañana, como Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía en Puerto Plata, como Telenor en San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde, Teleimpacto, canal 22 y 52 de Aster, 12 del mediodía, 9 de la noche, 9 de la mañana de lunes, las 2 primeras de domingo, que asimismo TDI, canal 51, a las 7 de la noche de domingo, que saben ustedes además que nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte y Diario Digital Dominicano en las formas convenientes. Radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en nuestra versión central a las 11 de la mañana de domingo. Hit 92 para el sur de la República a las 6 de la mañana de domingo. Saben ustedes además que los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar junto a ustedes en una nueva entrega de este año que habrá en horas de iniciarse. Les anticipo mis deseos de mucha felicidad, prosperidad y progreso en el nuevo año. Muchas gracias y hasta entonces.